Pulsaciones de radiofrecuencia. Cuando los protones se encuentran en estado de equilibrio, alineados con el campo magnético y se encuentran y forman un vector longitudinal, este vector se puede utilizar para obtener una señal de resonancia magnética, pero no se puede cuantificar ya que estos se encuentran paralelos a las líneas del campo magnético principal. Entonces, para obtener una señal se deben cambiar de posición. Para esto se utiliza los llamados pulsaciones de radiofrecuencia. Existen dos pulsaciones de radiofrecuencia. Existe un pulso de radiofrecuencia de 90 grados que hace que el vector de magnetización longitudinal gira transversal hacia el eje XY, y como lo observamos en la imagen. Y también existe otra pulsación de radiofrecuencia de 180 grados que hace que la magnetización gire hacia el eje Z en sentido opuesto a la dirección del campo magnético, o sea que simplemente se invierte completamente. Cabe destacar que para que los protones cambien de posición, no siempre las pulsaciones de radiofrecuencia harán que estos cambien de posición, sino que las pulsaciones de radiofrecuencia deben tener la misma frecuencia de precisión que los protones para que estos puedan cambiar de lugar. Relajación transversal y relajación longitudinal. Cuando el pulso de radiofrecuencia cesa, los protones que han captado energía comienzan a ceder la energía excedente para volver al estado de equilibrio, fenómeno que se conoce como relajación. La relajación no es un proceso espontáneo, sino que necesita que las estructuras del entorno sean capaces de absorber esa energía, es decir, se produce un trasvase de energía de los protones a las moléculas de su alrededor. Esta cesión de la energía sucede de dos formas de manera simultánea. Por un lado, los protones pierden la fase de precisión y por otro vuelven a alinearse con el campo magnético en sentido paralelo. Se denomina relajación longitudinal, relajación T1 o relajación spin rate al fenómeno de relineamiento en paralelo con el eje Z. El fenómeno de pérdida de energía en el plano XY se denomina relajación transversal o relajación spin y está relacionada sobre todo con la pérdida de la fase de los protones. Como observamos en la imagen, la gráfica, lo que yo comprendí fue que como esto se da de manera simultánea, en el traspase de cuando los protones están en sentido transversal por motivo de pulsación de radiofrecuencia, cuando este pulso cesa, o sea que van a volver a longitudinal, en un momento dado de ese traspase es donde se puede obtener una buena señal de resonancia magnética, dependiendo de tejido, suponiendo que, como se observa en la gráfica, al 73% de la relajación es donde es el momento clave para obtener una buena señal de resonancia magnética. La resonancia magnética se basa en principios físicos relacionados en un comportamiento de los núcleos atómicos en un campo magnético y su interacción en un campo electromagnético de radiofrecuencia. Los núcleos más comúnmente utilizados en resonancias magnéticas son de hidrógeno, protón, debido a su abundancia en el cuerpo humano. El paciente se coloca en el campo magnético de un escaneo de resonancia magnética. Los núcleos atómicos de hidrógeno se alinean con este campo. El origen nuclear de la resonancia magnética se basa en la interacción entre los núcleos atómicos y los campos magnéticos externos. Su comprensión requiere de un análisis detallado de los siguientes aspectos. 1. Comportamiento de los núcleos atómicos. Estos núcleos atómicos son como espines magnéticos que rotan alrededor del eje de un campo magnético externo, generando así una señal de resonancia magnética. 2. Momento magnético nuclear. Estos núcleos con números impares de protones y neutrones actúan como pequeños imanes cuantificados por el momento magnético relacionado con el spin nuclear. 3.
Procesión del campo magnético o en el campo magnético. Los núcleos bajo un campo magnético externo B0 procesan en la frecuencia del armón determinada por un cociente giromagnético del núcleo y el campo magnético. El origen nuclear de la resonancia magnética radica en los núcleos de ciertos átomos de comportamiento como pequeños imanes debido a su spin nuclear. El spin nuclear, los núcleos de algunos átomos como el hidrógeno tienen un spin intrínseco, lo que significa que giran alrededor de su propio eje. Este spin crea un pequeño campo magnético. Campo magnético externo. Cuando los núcleos con spin se colocan en un campo magnético fuera y uniforme, sus ejes de rotación se alinean con el campo magnético externo con dos posibles orientaciones, que son la paralela, que estas tienen un estado muy bajo de energía, y la antiparalela, que tienen un nivel alto de energía. También tenemos la detección de la señal. Estas ondas de radios emitidas por los núcleos al regresar a su estado original se detectan por antenas especiales. La información sobre la ubicación y densidad de estos núcleos se utiliza para construir imágenes detalladas. Sobre los estados energéticos y los protones en paralelo y antiparalelo. Los de estado paralelo o de baja energía es cuando los protones se encuentran alineados con el campo magnético, y los de estado antiparalelo o de alta energía es cuando los protones ya han sido estimulados por onda de radiofrecuencia. En resonancia magnética se utiliza lo que es momento magnético, que es la suma de todos los momentos magnéticos individuales de cada núcleo. En ausencia de campo magnético, los protones se distribuyen uniformemente. Cabe recalcar que los protones se alinean al campo magnético al cual ya han sido sometidos. El exceso de protones en paralelo origina lo que es un vector o momento magnético. Este vector se llama magnetización longitudinal. Origen nuclear de los mecanismos de relajación. En los ámbitos de resonancia magnética y de imagen por resonancia magnética, se recoge bajo el término de relajación en el conjunto de procesos por los que la magnetización nuclear recupera el equilibrio tras un pulso de campo magnético externo. La aplicación de un campo magnético fijo a lo largo de un eje para dar una dirección estable a la magnetización, y de una serie de pulsos de campo perpendiculares para rotar la magnetización y a continuación dejar que vuelva a relajarse son las bases de estas técnicas.